Intervención del Presidenta, asambleísta Carlos buenas Rodríguez. tardes a Ahora todas y a interviene todos. Gisela Garzón. Quisiera hacer mención a al menos dos o tres cosas en función de la coyuntura y también en función de lo que estamos tratando en este momento. Primero, si me lo permite, Presidenta, hacer un paréntesis para rechazar y hacer eco de la intervención de la sociedad civil en este pleno respecto a el bochornoso suceso de ayer, conforme se pudo ver en redes sociales y en medios, de la decisión de eliminar, después ya no era eliminar, después era transformar, después era modificar, a la final ni ellos mismos se pusieron de acuerdo, al Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer que nace en respuesta al asesinato de una de nosotras, como cada uno de los logros que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Nada nos da resultado sencillo y siempre ha tenido que ver con la vida de una de nosotras para que nos regresen a ver. Y este titubeo en la toma de decisiones del gobierno lo que hizo es evidenciar, no desde los partidos, sino desde la sociedad civil, la relevancia de una instancia medianamente eficiente, cosa que no ha sido el Ministerio de la Mujer, pero que en todo caso tiene una estructura que puede funcionar si es que tuviese mejores funcionarias. Y en ese sentido el ministerio, que pretendían transformar, sigue teniendo rango de secretaría. Por lo tanto, tiene menos recursos. A ese espacio que sigue teniendo rango de secretaría, ¿le van a dar la competencia de la política criminal? ¿No será mejor, no sé, regresar a ver al Ministerio del Interior? No sé, tal vez es el escenario que sería más favorable y que por supuesto nos permitiría ir encauzando algunos de los temas que vendrán en los próximos días, entre otros los que tienen que ver con los resultados de la consulta. Así es que me permito hacer eco de ese reclamo y de esa justa indignación y justa rabia que tienen los colectivos, porque son ellas, incluso más que nosotros que estamos acá, son ellas las que todos los días tienen que enfrentar las secuelas de la violencia machista. Dicho esto, nos anclamos también a reformas legales que también tienen que ver con lo que vivimos las mujeres todos los días y más aún quienes enfrentan el sistema de justicia. Y ahora que se puso en el debate de la opinión pública la relevancia de que una mujer tenga un embarazo en paz, sin estrés, sin preocupaciones, sin contextos de violencia, sin ningún tipo de tensión, entonces hablemos del resto de mujeres que merecen exactamente el mismo trato en este país. En esta sala plenaria hay una compañera que fue llamada a rendir versión el día de su parto, hace unos años. En otras funciones del Estado existen mujeres que también han tenido que enfrentarse a esas situaciones difíciles. Y en el país hay más de 3.000 niñas que han sido madres producto de una violación conforme el marco normativo de este país, menores de 14 años, es decir, de 10 a 13, y no tienen procesos investigativos, a pesar que es obligación actuar de oficio de las diferentes instancias. Pero supongamos que de esos 3.000 casos, 1, 2 o 3 acaban encausados y llegan al sistema de justicia. Se encuentran con un funcionario que, conforme la respuesta brindada a mi despacho hace varios meses atrás, lo único que tiene que mostrar es querer ser funcionario en materia de género. No le piden una formación académica, no le piden especialización, no le piden al menos un mínimo espacio de sensibilización para atender a una niña violentada que por lo tanto tiene un contexto difícil y que requiere otro tipo de abordaje. No conformes con esto, cuando levantan los peritajes y la información, debe contarlo una y otra vez, como si no fuera suficiente el problema que está enfrentando, la situación de violencia, y adicionalmente enfrentarse a un funcionario que le diga, será cierto, te creeré, tu papá pues tiene más razón o tu mamá está más grande que tú. No se trata de un tema aislado en un contexto de violencia, porque la violencia a todos y a todas no nos golpea por igual. Y ahora que también en la comisión ocasional se hablará del tema de especialización en la justicia, destaco ahí, a modo de paréntesis, la presencia de nuestra compañera Patricia Mendoza, que con su experiencia como es jueza podrá dar muchos insumos en ese sentido. Pero no se puede desnaturalizar el sentido mismo de la justicia pensando que únicamente es cosa de aplicar leyes. Tiene que haber funcionarios mínimamente probos, tiene que haber funcionarios mínimamente sensibles y no solo evaluados desde la eficiencia administrativa y los casos de corrupción, sino también desde cuántas capacitaciones han tenido para enfrentar las situaciones de violencia de género, están en condiciones o no, abastecen para lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, la reforma legal que tiene que ver con las fiscalías especializadas en esta materia se vuelve indispensable. Como indispensable se vuelve la responsabilidad que tenemos acá, quienes vamos a votar a favor de esta reforma. Yo por eso veo, no con sorpresa, pero como siempre, que un sector de esta asamblea no se encuentra en temas sensibles, nunca, ¿no? Pero ahora mucho menos, porque se trataría además de ponerle el énfasis en la voluntad política. No va a servir ni va a estar una ley, y eso nos ha quedado claro, creo que a todos y a todas.
No bastó la ley no más apagones, entre comillas, porque nunca invirtieron en el sistema eléctrico. No va a bastar el tema de seguridad si no invierten mejor en las condiciones de la fuerza pública y sale la ministra a pedir caridad a modo de colecta solidaria para que la policía tenga mejores condiciones. Y no va a bastar esta ley per se. Por lo tanto, claro que hay que hablar de estos temas y claro que hay que hacerlo con este énfasis, Presidenta, porque va a requerir recursos. Y una ley sin recursos y sin voluntad política es letra muerta. Así es que corresponderá que esta Asamblea también fiscalice. ¿Qué recursos? Los que les vienen negando recurrentemente. Y eso es algo cierto. Y no solo basta con, insisto, hablarlo y ponerlo sobre el debate, sino además con fiscalizar que esa asignación de recursos llegue como corresponde. ¿Recursos para qué además? Por ejemplo, para que se sostengan las salas lúdicas donde los niños y las niñas van y están en un ambiente menos hostil cuando sus madres tienen que enfrentar la justicia. ¿Qué más? Que las zonas lejanas de las capitales también tengan mínimas condiciones para que las mujeres puedan acceder. No es lo mismo una mujer de Quito que una mujer de Tena, no es lo mismo una mujer de Quito que una mujer de Esmeraldas. Son condiciones distintas, problemas distintos y necesidades urgentes. Así es que quiero creer, como siempre digo, que va a haber coherencia en la votación, pero sobre todo que saliendo de este pleno vamos a ver la realidad de lo que pasa en la calle todos los días. Y la violencia se sigue incrementando. Ojalá pudiéramos en algún momento debatir sobre resultados ciertos de la toma de decisiones o de la política pública, pero mientras eso no suceda, lo que esté en nuestras manos, que es hacer reformas legales de códigos como este, es fundamental. Y mucho más ponerle enfoque de género. Yo me voy a sumar a las palabras, y con esto cierro, Presidenta, de lo que usted dijo respecto a que las mujeres que nos paramos acá a reclamar por nuestra vida nos dicen locas, exageradas, hasta que alguna de nosotras nos pasa, o hasta que alguna de sus cercanas les pasa. Quizás es pertinente entonces que no nos pase ni a sus cercanas ni a nosotros para entender que esto nos expone de igual forma. Así es que, Presidenta, con esto y agradeciendo el uso de la palabra, me ratifico no solo en la necesidad de ampliar la perspectiva de la normativa, sino hacerlo con enfoque de género a todo, sin excepciones, porque si no, nos abandonarán a nuestra suerte y seguiremos, en lugar de sumando mejores condiciones de vida, seguiremos sumando muertes. Cierro con esto, Presidenta. Lamentable que la bancada de gobierno no se encuentre en un tema donde después de aprobarse en este pleno la reforma, tiene que ser ese gobierno el que ejecute destinando los recursos. Lamentable digo porque no es la primera vez y seguramente no será la última. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el asambleísta.